Gracias a todos por estar aquí. Damos comienzo a la sesión de hoy. Saludos a todos. Mi nombre es Solimar Salas, vicepresidenta de Contenido, Innovación y Audiencias en el Museo de Arte Latinoamericano. Le damos la bienvenida hoy, miércoles 31 de julio del 2024, a esta edición del MOLA Zoom Project, en conversación con Leo Núñez. La jefa de curaduría de MOLA, Gabriela Urtiaga, conversa con el artista sobre su trabajo. Esta edición de MOLA Zoom Project forma parte de la exhibición Arteónica, Arte, Ciencia y Tecnología en Latinoamérica, que se presentará en MOLA en septiembre del 2024. Agradecemos también a la Fundación Earl B. Miller, Fundación Getty, California Humanities, Arts Council for Long Beach y en especial al California Arts Council por su apoyo a la programación educativa del Museo de Arte Latinoamericano. Para el disfrute de la audiencia, tendremos traducción en vivo disponible. Todos los participantes deben seleccionar su idioma en la parte de abajo de la pantalla, usando el símbolo del globo con la palabra interpretación. El idioma principal de esta sesión será en español y la traducción será en inglés. En cada capítulo, la conversación entre los artistas y nuestra jefa de curaduría de MOLA se enfoca en una serie de obra de arte específica que requiere una inspección detallada y un proceso deliberado de contemplación y exploración, profundizando en las ideas que rodean la creación de las obras, sus fuentes de investigación e inspiración, en un esfuerzo por sumergirnos en el mundo de los artistas. En este capítulo de MOLA Zoom Project entrevistamos al reconocido artista Leo Núñez. Este artista argentino, nacido en Buenos Aires en el 1975, es magíster, director y docente de la Maestría en Tecnología y Estética del Arte Tecnológico en la UNTREF. Su formación previa académica abarca un recorrido por distintas universidades, carreras técnicas como Ingeniería en Sistemas en la UTN, Universidad Tecnológica Nacional, y carreras artísticas como Diseño de Imagen y Sonido en la UBA, Universidad de Buenos Aires, licenciatura en Artes Electrónicas en la UNTREF, Universidad Nacional de 3 de Febrero. Es cofundador del espacio Nixo, espacio dedicado a la difusión de conocimiento tecnológico para artistas, escuelas y niños. También se desempeña como coordinador técnico de Bienal Sur. Dentro de su trayectoria artística se incluyen a nivel internacional un premio Vida 10.0 a obra realizada, un premio Vida 12.0 a incentivo a producción de obra. A nivel local posee un primer premio en el Salón Nacional, 2 premios Mamba Fundación Telefónica a nivel nacional, un segundo premio UNTREF a las artes electrónicas, una mención honorífica en Concurso de Arte y Tecnologías 2019 del Fondo Nacional de las Artes y otra mención honorífica del Premio Itaú. También ha ganado una beca de estudio otorgada por CCEBA, el Centro Cultural de España en Buenos Aires, una residencia en DX Arts, Center for Digital Arts and Experimental Media de la Universidad de Washington y becar en el 2018. Leo ha realizado una gran cantidad de muestras, tanto individuales como grupales, no solo en Argentina, sino también en Latinoamérica, Europa y en los Estados Unidos, resaltando su participación en Arco España, Cyberfest en the State Hermitage Museum en San Petersburgo, titulada What's on Your Mind, muestra realizada en el World Bank en Washington, D.C., SIGGRAPH 2017 en California, 4 participaciones en el Festival File en Brasil, Beale Center de la UCLA, California, DX Arts en UW, Washington, Festival Voltaje y Festival Propaganda en Colombia, Laboratorio de Arte Alameda en México, Fundación Telefónica Argentina y Perú, Arteba, CCK, Usina del Arte, Museo Nacional de Bellas Artes, Neuquén, El Obrador, Centro Cultural San Martín de los Andes, Museo de la Memoria Rosario Maker Space de Chile, entre otros. Se puede mencionar que Leo ha sido seleccionado en el Japan Media Arts Festival y en New Media Festival de Miami. En su recorrido artístico ha realizado muestras individuales y grupales en galerías, Galería Pasaje 17, RO Arts y Dasil Art de Argentina. Gracias a todo el equipo de Mola. Hola, welcome to Mola. Leo, querido, qué alegría. Gracias por abrirnos las puertas de tu estudio. Estamos Bueno, muy felices.
No, el feliz soy yo, muchas gracias por recibirme y bueno, nada, ponerme en contacto con la gente que está participando y darme esta oportunidad, ¿no? La verdad que uno como artista lo mejor que nos puede pasar es justamente esto, poder dialogar y contar cuáles son nuestras preocupaciones, nuestros haceres, en qué andamos y eso, bueno, eso es lo más gratificante en el fondo. Así que mil gracias. No, y estamos también muy contentos que vas a ser parte de nuestra próxima exposición de Arteónica que habla sobre la intersección entre arte, ciencia y tecnología desde Latinoamérica. Así que vos sos uno de los artistas que va a estar acá como residencia, haciendo una residencia artística, generando una obra para la nueva exposición con el apoyo de Getty Foundation. Así que nada más hermoso de poder hablar con vos y reflexionar. ¿No? Porque pensaba que qué bueno poder hablar con vos para explorar esos espacios de hibridación que se dan en un concepto de interfase, en el arte contemporáneo, que nos ayudes también a entender y a pensar, ¿no? En esa intersección que se da o en esa dimensión de nuevas tecnologías en el arte contemporáneo desde Latinoamérica. Entonces, quería que nos introduzcas en tu proceso creativo, en esas preguntas que te llevaron a explorar esta dimensión tan maravillosa y entretenida, donde todo el tiempo el participante es una figura clave en tu cuerpo de obra. Sí, Gaby, gracias. Sí, digo, cuando empecé a trabajar con arte y tecnología, las primeras preguntas surgen de la idea de si podemos desarrollar obras tecnológicas desde el conurbano, desde un lugar aislado del centro de Argentina, y a su vez que Argentina no es un centro de producción tecnológica. Entonces digo, ¿cómo podemos producir obras tecnológicas y ser avasallados por las tecnologías que nos son impuestas desde los lugares centrales, ¿no? Eso como una de las primeras preguntas, si se puede hacer, sí, obvio que se puede hacer, pero siempre como tratando de esquivar un poco la homogeneización de la cultura que se nos es dado por el uso de artefactos o uso de tecnologías que se nos son ajenas. Digo, entonces, eso es un poco, digo, en principio lo primero que empiezo a trabajar en todo mi cuerpo de obra, ¿no? Digo, son como las grandes preguntas. Y sí, entonces empiezo a entender al arte tecnológico latinoamericano como un espacio de resistencia, ¿no? Un espacio de resistencia a ese avallazamiento tecnológico, eh, tanto cultural como simbólico, como también del hacer, ¿sí? Entonces hay muchas huellas de eso que voy dejando, como pequeñas pistas de todo eso, en todo mi transitar, en todas mis obras. Y por lo general, la mayoría de mis obras tienen que ver con algún aspecto sociopolítico, económico, de alguna cuestión que ha sucedido en Latinoamérica o en Argentina. A veces las cosas que suceden en Argentina pues son fácilmente trasladables a toda Latinoamérica, ¿no? Pero siempre estoy como con ese pensamiento del territorio. Me gusta, si me permitís, a mí me gusta un pensador argentino, me gusta leer mucho, para aquellos que no les conozco, les quiero contar de un tipo que se llama Rodolfo Kusch. Rodolfo es un pensador de los años 70 en Argentina, bastante negado por la academia. Son esos autores que uno, digo, a uno no se lo enseñan, sino uno se lo encuentra en el camino, ¿no? Son esos autores que descubrís, ¿sí? Y el tipo decía, el autor decía, el pensamiento gravita en el suelo que se habita. Ya en los 70 pensaba así, ¿no? Y sobre todo hacía como parte de su pensamiento que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Y yo a eso le agrego que ese pensamiento permea desde abajo, ¿sí? No solo al pensamiento, sino también a los autores y a las obras. Entonces, un poco saliendo de esa base primordial, digamos, de ese pensamiento de cómo podemos escapar a ese avasallamiento tecnológico que trata de homogeneizar a todo el planeta globalmente, cómo podemos quedarnos o refugiarnos en nuestro propio territorio.
Bueno, a partir de ahí voy como construyendo las obras, ¿no? Una por una, cada uno con sus cualidades. Sí, es muy interesante lo que decís, porque explorando, trabajando, bueno, en todo este proyecto de investigación sobre arte, tecnología en Latinoamérica, fundamentalmente que lo que vamos a ver en Mola son artistas de Argentina, de Brasil, de Chile, Perú y México. Una de las cosas que efectivamente más me llamó la atención es esa dimensión que vos sugerís en tu obra y que es muy presente, donde hay un reflejo de intercambio entre estos dos universos, ¿no? El científico y las estéticas artísticas, pero que no están librados en ningún momento conscientemente de un fuerte contenido, ya sea filosófico, político, económico y social. Es decir, que lo que vos nos estás compartiendo es que desde esa dimensión, desde el sur del continente, hay una reafirmación, ¿no? Y me gusta esto que decís del modo de hacer las cosas. Y vos sos un artista que trabajás principalmente con lo que se denomina el low tech, y me gustaría que nos expliques y que nos hagas una introducción para luego ya así introducirnos en tu cuerpo de obra, que hicimos una selección especial para esta charla. Sí, sí, a veces digo, lo que trato de hacer es como entremezclar tecnologías, ¿no? Y como ubicarlas en un tiempo determinado del pensamiento. Es decir, si voy a trabajar con con ciertos pensamientos de los años 70 o ciertas situaciones pasaron en los 80, bueno, trato de utilizar tecnologías de esa época en particular y no dejarme llevar por las nuevas tecnologías, como contextualizar la idea. Este, un poco, yo lo que le llamo a eso como tratar de escapar de la infancia tecnológica. Esta idea de dejarnos llevar por lo último y no hacer una reflexión sobre eso, sino profundizar por el pensamiento de cada una de esas tecnologías y qué significa acompañar a esas tecnologías, ¿no? Entonces, muchas veces en mis obras empieza a aparecer lo que llamamos muy genéricamente low tech, pero en realidad lo que está sucediendo es que estoy utilizando una tecnología que acompaña el discurso, ¿no? Selecciono o intento seleccionar qué tipo de tecnología va a contar mejor la obra, digo, y no quizás no por la simpleza de tal tecnología, sino de hecho a veces usar tecnologías más precarias, a veces traen como más complicaciones que comprar un objeto ya dado que funcione. Seguramente. Entonces, muchas veces me suele pasar eso, chocarme con la falta o con la idea de darle una segunda oportunidad a algunas tecnologías y demás, pero en pos de que me ayude a contar un poco mejor la historia que estoy narrando de este micromundo que lo llamamos obra. Ujú. Y bueno, para poder ir ya introduciéndonos en tus obras, habíamos seleccionado Propagaciones, que es una pieza de 2007, donde usás un sistema de autómatas celulares conformado por 50 robots. ¿Cómo es eso, Leo? Sí, sí, es uno de los primeros trabajos, un trabajo que ya tiene muchos años, ¿no? Pero son como fundamentales a la hora de empezar a pensarme, ¿no? Ujú. Este, cuento un poco más el contexto como científico de esto, si se quiere. Un autómata celular es un conjunto de células, de entes, de lo que fuese, que están relacionados entre sí, y el comportamiento de cada uno depende de sus vecinos. Es decir, depende del estado que esté el vecino, la célula que está al lado de una, bueno, así me voy a comportar yo. Por lo general, un autómata celular son pensamientos computacionales de los años 70, bastante binarios, todavía en la historia de la programación como un pensamiento bastante binario, las células en teoría están prendidas o apagadas solamente, ¿no? Unos y ceros, ese es el pensamiento de los años. Y bueno, y este comportamiento es de fluidos. Hay muchos autómatas celulares que han sido muy estudiados y es la base fundamental de lo que llamamos vida artificial, ¿sí? Entonces, lo que hice en esta obra Propagaciones fue materializar un sistema de autómatas celulares con las mismas reglas
que tiene un autómata celular computacional, pero hecho con tecnología que yo tengo a mano. Digo, básicamente lo materialicé en forma de robot, con motores que fui sacando de viejos DVDs, digo, con unas arandelas de metal que tenía en casa. Después fui consiguiendo más porque hice una colonia de 50 robots iguales, y donde la tecnología que usé, decidí hacerla y ponerla a la vista, ¿sí? En el 2007, a veces llegar a la tecnología, por lo menos de donde yo vengo, no era tan fácil. Entonces, tratar de generar como un conocimiento, del compartir el cómo yo utilicé la tecnología, me parecía importante. Por eso esta idea de abrir la caja negra y poder eh, mostrar como parte estética lo necesario para que esa obra ande. Digo, no hay nada ahí, no hay ninguna pieza del objeto que sea como decorativo, sino está todo como en función de que de que eso pueda actuar. Estos robots tienen unos sensores de luz y una luz, y cuando un robot con una luz apunta, ilumina el robot de al lado, el de al lado se mueve. Al moverse, ilumina al otro, y al moverse, ilumina al otro, al otro, al otro. Entonces va generando un comportamiento interno dentro del sistema, donde cada uno depende del que está de al lado, digamos. Eh, eh, eso como por un lado. Lo otro es que están todas las piezas hechas a mano. A mí me gusta pensar la tecnología donde, no sé si no tan eficaz o eficiente como estábamos acostumbrados a pensar la tecnología, ¿no? Que tiene que ser eficaz, eficiente y funcionar todo bien, todo eso igualitos y demás, sino más bien pensar en la huella del autor, ¿no? Empezar a dejar la huella del autor dentro de la obra tecnológica. Generalmente la tecnología borra la huella del fabricante, borra la huella de quién fabricó ese objeto. A mí me gusta al revés, explotarlo y mostrarlo. Todos estos objetos que pues están hechos a mano, con estas dos manos, y tienen todos el mismo circuito, pero están armados en formas diferentes. Es decir, que por más que estén hechos con el mismo circuito, cada uno son individuales. Es decir, vos te acercás uno con otro y te das cuenta rápidamente que son muy parecidos, pero no llegan a ser iguales. Entonces, hay algo ahí de la idea de la escultura hecha a mano, de la idea del objeto escultórico hecho a mano, con sus deficiencias humanas a la hora de construirlos, pero sistemáticamente funcionales, digamos. Eh, entonces, este trabajo tiene un premio Vida, un premio que se daba en España, en la 10ª edición, que se hizo todo un festejo por llegar a un premio a la 10ª edición, ¿no? Lo cual estaba buenísimo, que se dé en los años 2000, esto creo que fue el 2007 el premio, donde la vida artificial, digo, es lo que hoy es la inteligencia artificial, digo, era como el tema del momento. El premio que me dan a mí es justamente por no solo haber hablado de vida artificial, sino también haber contextualizado la materialidad de esa obra, la materialidad de mis objetos, a mi contexto tecnológico, ¿no? En un contexto donde la industria argentina todavía está en procesos de crecimiento y muy parecidas a las industrias de los años 70, pre, este, eh, bueno, de esa época, digamos. Seguimos construyendo las cosas más o menos muy artesanalmente. Entonces, bueno, todo eso es lo que me llevó a mí a hacer estos robots de esa manera, digo. No es solamente utilizar el low-tech por selección de decir, yo trabajo con low-tech, sino que mismo a la obra, esas tecnologías me iban a dejar contar mejor la obra. Digo, Claro. al revés, yo selecciono ese tipo de tecnología en pos de los conceptos que estoy trabajando en ese momento. Digo, no sé si. Sí, clarísimo, fantástico. Y otra, por ejemplo, otra de las cosas que vos lo comentás a través de propagaciones, pero podemos pasar a la segunda obra que seleccionamos, que es Game of Life,
que vos venís desarrollando una gran serie desde el 2008 y vamos a tener la suerte de poder experimentar y verte en acción y trabajando acá en Mola durante Arteónica, es que a partir de esta obra, que ya nos contarás todo el proceso de trabajo que realizás, también pones el foco, la atención, ¿no es cierto?, en esa hegemonía de la repetición de un esquema de dominio algorítmico y que nos cuentes, digamos, bueno, acá estás homenajeando a John Conway, del matemático que denominó Game of Life, esta serie en los años 70 también. Sí, 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 justamente, bueno, este es un algoritmo muy famoso de vida artificial. De hecho, es uno de los más estudiados, tiene como la, la capacidad ¿cómo decirlo? Este algoritmo posee una cualidad, que es que no importa mucho cómo se inicie el algoritmo, que lo inicia randómicamente, siempre se llega a los mismos patrones reconocidos. Y aún hoy se siguen descubriendo nuevos patrones de repetición, bucles que llevan 4 o 5 fases y empiezan nuevamente a repetirse. Por eso es tan famoso y por eso me gusta, es un algoritmo que a mí me gusta, ¿no? Esa es mi parte más nerd de todo esto. ¿Sí? Entonces, en estas obras empiezo a trabajar con el objeto relé, el relé o relevador, que es el primer objeto binario que el hombre empezó a usar, ya por 1800, un invento francés y demás, pero es el que se usaba en las primeras calculadoras, en las primeras computadoras, digo, que tiene un chasquido, un sonido muy particular. Es el sonidito para aquellos que tenemos algunos años, el sonidito de la luz de giro de los autos viejos, que hace clac, 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 clac. Bueno, es ese objeto, eso es un relé. Entonces, lo que empecé es a materializar este algoritmo con la tecnología que existía en los 70. Y el relé es una de ellas, ¿no? Y nuevamente aparece el hacer a mano, y nuevamente aparece la huella del autor, y nuevamente aparece esta idea del hacer la obra una y otra vez. Yo creo que este tipo de obras no empiezan cuando termina el montaje, sino este tipo de obras arrancan cuando empiezo a producirlas, casi como si fuese yo digo, una performance en público, ¿sí? Acá en mi país, no es por nada, pero digo, es por algo en realidad. Aquí nosotros cada vez que tenemos un cambio de gobierno, pareciera que hay algo como fundacional, ¿no? Que cada gobierno viene a empezar otra vez todo, ¿no? Desde cero y demás. Entonces, de esa idea de la reconstrucción continua que tenemos aquí en mi contexto, trabajo con esa idea de, bueno, cada vez que voy a hacer la obra, empiezo nuevamente desde cero a rehacerla y hago el algoritmo otra vez, hago los software otra vez, siempre, bueno, con un poco más de tecnología que va pasando el tiempo. En 2008 hoy hay otras formas de hacerlo, lo cual me facilita un poco el tema a veces, pero sí la construcción de cada una de estas piezas que componen, de cada una de estas celulitas que componen la obra. Es un poco, eso es la parte que está por detrás de la obra, antes de encender la obra. Digo, una vez que está la obra encendida, empezamos a trabajar con esta idea de que estos algoritmos matemáticos, digo, son como cajas cerradas que no tienen en cuenta como a las perturbaciones y al cuerpo, ¿no? Son pensados matemáticamente y hasta ahí. Entonces, a mí me gusta pensar que lo que lo que hago es abrir el sistema y permitirle a los cuerpos que van a visitar la obra generar perturbaciones. Generar perturbaciones con el fin de recordar a estos sistemas que hay algo más allá del sistema, que es la humanidad misma, que es eso que no pueden predecir. Todo el sistema se predice a través de unas reglas internas del sistema. Bueno, yo estoy permitiendo incorporar esa parte que no es predecible y que puede perturbar al sistema
que justamente somos nosotros, ¿no? Digo, en esto tanto que hay ahora de la inteligencia artificial, de los nuevos asociamientos y demás, bueno, tener presente siempre que hay algo que trabaja como en forma paralela a estos sistemas, que son los cuerpos humanos, los humanos que vamos decidiendo y vamos perturbando o podemos perturbar todo eso que sea matemáticamente establecido, ¿no? Sí, eso es fantástico que lo traigas a la conversación porque es como ahora de la inteligencia artificial, qué va a pasar en el futuro, qué nos está pasando en el presente y recordar también ese diálogo, ¿no? Entre las máquinas y el humano, que vos lo pones en evidencia en tu obra, no sé, acá estamos viendo a un niño jugando y experimentando algo nuevo a través de tu obra. ¿Y cómo es esta parte tuya de docencia? Digamos, sos el artista, pero también das clases, es decir, promovés la ciencia, la tecnología en distintas generaciones. Contanos un poco de esa experiencia y todo lo que vos recibís a partir de ese intercambio. Sí, gracias por la pregunta. Es como la docencia es algo que me atraviesa, digo, es algo que me interesa mucho, pero no solo la docencia en arte, sino la docencia en tecnología en general. Hoy soy director de una carrera de artes y tecnologías acá en Argentina, en UNTREF, una carrera que tomo después de unos 10 años de existencia, Ujú. paso a ser director, que es en el mismo establecimiento, en la misma universidad que me formó como artista. Es decir, que pertenezco a esta clase, a esta casa de estudios hace muchos años y es fantástico el reconocimiento que hace la universidad en mí, ¿no? Digo, Mm. nada, siempre lo agradezco. Pero también soy cofundador de un espacio propio que se llama Espacio Nixo, que lo mencionaron al abrir, que es un espacio que nos dedicamos a la educación con niños. ¿Sí? Eh, Aquí hay a veces, o muchas veces, que la educación tecnológica no está al alcance de todos. Entonces, todos los que vamos haciendo o generando del espacio Nixo es abierto y gratuito para todo aquel que quiera participar. Esto empezó hace unos 15 años, que estamos con esto, hoy somos una asociación civil, llegamos a ser 16 docentes trabajando continuamente dentro de la asociación. No solo eso, sino llegamos, bueno, hemos trabajado por todo el país, dando vueltas de acá para allá, con otras fundaciones que nos solventan y nos ayudan a hacer esto, sino también estamos haciendo ya hace un tiempo acciones con docentes, Ujú. para que los docentes pues, puedan llevar esos conocimientos a las aulas, y siempre vinculando a la tecnología desde el hacer y poniendo a los niños en la idea de productores y no de usuarios. Hay Mm. algo típico en la docencia, en tecnologías, que colocan al alumno como usuarios de alguna tecnología ya dada. Nosotros preferimos poner, muy generalmente, muy general estoy diciendo, ¿no? Pero Sí, sí, preferimos sí. poner a los niños como productores más que como usuarios. La idea es que empiecen a generar como su imaginario de que de acá, de Latinoamérica, desde el sur, podemos generar tecnologías propias y esas tecnologías que estén encuadradas y enmarcadas en nuestro territorio con nuestras propias necesidades, ¿sí? Para en un futuro quizás lograr a tener ingenieros y productores de tecnologías acorde a nuestras necesidades y no usuarios que Ujú. utilizan las tecnologías ya dadas por el sistema. Digo, es un poco un poco la filosofía, estoy siendo muy generalista, pero un poco la filosofía de lo que intentamos hacer. No, fantástico. Imagínate todos los workshops que vamos a poder hacer aquí con el equipo de educación y todo tu conocimiento, así que estamos felices. Y bueno, la próxima obra que queríamos que nos cuentes es Espacio Cambiario de 2010, que ahí ya te metes en el comportamiento del mercado, ¿no? Y pones en funcionamiento, digamos, las variaciones entre lo que es el peso argentino, el dólar y el euro. Sí, bueno, haciendo un poco más de lío, como siempre. Este, no, nada, un poco contar, ¿no? La Argentina, viste, es como muy especial, tiene sus características especiales. Hay un premio Nobel, que llaman
Simón Kuznets, que dice que hay 4 tipos de países hablando de la economía, ¿no? El tipo dice que están los países desarrollados, los que están en vía de desarrollo, está la economía de Japón, que nadie sabe bien por qué crece, pero crece todo el tiempo, y después está la economía argentina, que no se sabe por qué no crece nunca, ¿no? Entonces, aquí en la Argentina nosotros decimos que somos 50 millones de economistas, ¿no? Andar por estas tierras uno tiene que tener como eso, por ejemplo, una cosita como muy llamativa, digo, eh, eh, la economía argentina está muy dolarizada, significa que el patrón de valor es más el valor del dólar o la cotización del dólar que tiene con respecto a nuestro billete que al oro como es en general. Digo, nosotros aquí me anoté, porque no nos quería olvidar, los distintos tipos de dólares que tenemos. Sí. Para nosotros no existe un dólar como el resto del mundo, no. Nosotros tenemos el dólar oficial, el dólar ahorro, el dólar blue, el dólar tarjeta, el dólar contado con liqui, Claro. una cosa hermosa, el Imposible dólar de bolsa, explicar. el dólar cripto y después tuvimos el dólar Qatar, Para el dólar mundial. play. Digo, vamos teniendo distintas variaciones del mismo dólar. Entonces, el mercado de cambio para nosotros es como muy importante. Nosotros a la mañana prendemos la tele, nos fijamos el clima y el estado del dólar. Digo, así. Digo, ¿por qué? Porque eso repercute rápidamente en el estado inflacionario. Digo, por eso mis preocupaciones con los estados económicos de mi país. Digo, tengo varias obras pensando en esto. Un dato chiquitito que busqué esta mañana. La inflación del último año en Estados Unidos, allí donde están ustedes, fue del 3,4%. Escandaloso. ¿Sí? Correcto. Nuestra última inflación anualizada, es decir, de un año para atrás, nosotros llevamos de inflación el 250% aquí en Argentina. Entonces, eso es como fundamental para nosotros el día a día. Valor del dólar, y bueno, el año pasado estaba, en el 2022, a finales de 2022, estaba 186 pesos un dólar, al final del 2023 estaba 826, 4 veces más. Entonces digo, en ese contexto económico, lamento hablar de economía en un encuentro de arte, digo, pero en ese contexto económico es donde yo hago este tipo de trabajos. Espacio Cambiario es una obra del 2008, donde también tuvimos muchas variaciones económicas, donde mi idea principal era poder materializar el comportamiento del mercado de cambio. Para hacer eso, me crucé o estudié o me encontré con la etología, en la etología, que es una ciencia que estudia el comportamiento en los animales, un comportamiento que se llama el comportamiento de agresividad, que es un comportamiento que está presente en todos los animales, inclusive en el hombre, que establece cuán agresivo es un animal. Y un animal, cuanto más agresivo sea, le va a permitir ganar territorio y va a tener mayores recursos en su vida. ¿Okay? Ese fue como mi punto de partida en estos objetos. Entonces, lo que hice fue, creé una serie de robotitos parecidos a, bueno, como esos que están ahí en pantalla, unos robotitos que tienen luces y sensores de 3 colores, los blancos, los verdes, los azules. El verde representa el dólar, el azul al euro y el blanco al peso. Esa es como la idea, vinculados en tiempo real al mercado de cambio. Cuando, por ejemplo, una divisa subía, supongamos que el dólar subía, las luces de los verdes empezaban a emerger con más fuerza, con más brillo, el resto de los valores se empezaban a achicar, y ese que brillaba más empezaba a tratar de ganar territorio sobre los otros robots, y ser agresivo sobre los otros robots. Y los robots que perdían valor empezaban a ser más sumisos y a escaparse de los más brillantes, ¿no? Esa es como la idea. Entonces, teníamos en el espacio, se podía visualizar el comportamiento del mercado del cambio a través de un comportamiento de agresividad materializado en estos robots que se discutían en el territorio. Básicamente toda esta vuelta para contar bueno, nada, poder contar la historia de esta obra, digo. Sí.
Sí, no, lo que veo también es que sos como un gran antropólogo, ¿no? Que te vas metiendo en esos recovecos de situación, que es tu contexto, que es lo que te rodea, y después llevas a, de alguna forma, materializarlo o visibilizarlo en tus obras. Y otra pieza muy importante de tu producción es Rostros de 2006, ¿no? Donde, bueno, hablas de una etapa terrible de Argentina durante la última dictadura cívico-militar de 1976 a 1983 y donde seleccionás los rostros de aquellas personas que fueron torturadas, desaparecidas en Argentina durante esa época y pones en interacción al que va a encontrarse con tu obra. Contanos un poco más sobre esta obra tan potente y también que reflejás la memoria de ese momento. Sí, son obras dolorosas, digo yo, ¿no? Porque me recuerdan cosas. Sí, Rostros es uno de mis primeros trabajos. Lo hice cuando se cumplieron 30 años de la última dictadura militar que empezó en la Argentina en el 76. ¿Sí? Se daba, pongo un contexto, ¿no? Una de las cosas que sucedía era que hubo 30.000 desaparecidos, ¿no? La administración, el gobierno de ese momento cívico-militar entraba a casas de Ujú, personas que creían en su repta y ujú, simplemente las tomaban y se las llevaban. Muchos de ellos no se supo más nada, desaparecieron, pero sí quedaron algunas fotos, no de todos, solo de algunos, y se va armando y se volvió icónico esta idea de la grilla de los rostros de nuestros desaparecidos en lo que es en las marchas y reclamos y cada vez que se pide por ellos, ¿no? Entonces, para esta obra lo que tomé fue un televisor también de la época, un televisor blanco y negro de los años 70, este que tenemos ahí en pantalla, y dispuse toda una serie de rostros, que son los rostros de nuestros desaparecidos, que van apareciendo y desapareciendo como una caja de memoria que recuerda y vuelve a olvidar y vuelve a recordar, pero también entre ellos, y se nota a veces por ahí, también entre ellos empiezan a aparecer los rostros de la gente que va a visitar la obra. ujú. ¿Sí? El sistema en sí lo que está haciendo es muy similar a lo que sucedía en aquellos años, que te toma la imagen, te chupa la imagen, ¿sí? Y te hace parte del sistema aunque no quieras. Por pasivo o por activa, participás del sistema aunque no los desees. Y también funciona como una caja de que apareces, te recuerda un tiempo y luego desapareces. Entonces te hace partícipe del sistema aunque no quieras. Eso, eso con la intención de llevar a la reflexión de que te haya tocado o no ser un desaparecido o no, bueno, la idea de pensarte como parte de ese sistema que a su vez también permitió o no vio en ese momento lo que estaba sucediendo socialmente. Ujú. No. Eh, Ujú. sí, son obras que son como yo digo que traen como alguna tristeza para aquellos que vivimos esos años, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y aparte también para las nuevas generaciones, ¿no? Para que aprendan, que vean lo que pasó y que no se olvide, ¿no? Por eso el tema de la memoria es muy importante. Claro, pero fíjate, viste, Gaby, este detalle, viste que, digo, y ahora vuelvo como al cuerpo de obra, fíjate que todas las tecnologías que voy usando, por ejemplo, acá hicimos un Face Detect en el año 2006. Digo, Mm, no existían celulares, no existía nada, unas cámaras analógicas, todo un sistema matemático de formas, digo, que era la misma tecnología que se usaba en los 80 en los militares para hacer máquinas que disparen automáticamente, digo, nos metíamos con toda esa tecnología. Era todo tan lento que yo mismo me chequeaba con mi cuerpo, me paraba delante de la cámara, iba atrás y recién aparecía, digo, todos claro, sistemas muy arcaicos, tecnológicos, digo, hoy los veíamos arcaicos, en ese momento eran imposibles de hacer, pero digo, más allá de utilizar la última tecnología o hacer sistemas tecnológicos que no existían, este,
las obras no mueren en el uso de esa tecnología. Digo, no es lo esencial esa tecnología, el discurso va por otro lugar, y Claro. ese otro lugar es lo importante. Por eso estas obras terminan durando, permaneciendo en el tiempo, y no desaparecen cuando esa tecnología se vuelve rutinaria. Digo, acá, por eso vuelvo al principio, ¿no? Digo, ¿cómo hacer obras tecnológicas de Latinoamérica? Bueno, una de las formas, o creo que una de las estrategias, es no caer en el truco de usar las últimas tecnologías que no producimos, sino darle un valor agregado y un valor territorializado a esas tecnologías a las cuales podemos llegar a tener acceso. Digo, un poco todo el pensamiento mío de obras más o menos, digo, Sí. van por esos carriles. No, eso es fantástico y sabés que, bueno, tenemos más obras para poder presentar, pero también quiero que la gente pueda hacerte preguntas. Entonces, podemos seleccionar la última obra para que vos nos compartas, que creo que podría ser Los Recuerdos de 2016. Que también hablas que olvidar es parte de ese proceso de memorizar, y que tuvimos la suerte de presentarla allá en el 2018, creo, en el Centro Cultural Kirchner, y que fue 16. realmente un suceso. Toda la gente escribía, toda la gente dejaba sus sensaciones en esta máquina de escribir, pero que se traducía luego en distintas frases. Y contanos cómo es ese trabajo del súper memorioso, digamos, del Funes, el memorioso, Funes el memorioso, que vos das un tributo a Borges, al escritor argentino Borges, y luego cómo haces esta interacción con el público. Sí, sí, bueno, gracias. Sí, los recuerdos de 2016, si no me equivoco. Mucho Eh, más entonces. Sí, sí, unos cuantos años más. Oh, Y, y también, nuevamente, viste, la tecnología como contextualizada. Digo, me basé en un cuento de Borges, lo cuento muy, lo, de lo- los lo más digo, conocidos, lo sí. paso muy rápido. Sí. Los recuerdos, la primera palabra que aparece en el cuento de Borges, que se llama Funes el Memorioso, que ya en los años 40, ya Funes planteaba la idea si recordar todo es bueno realmente, ¿no? Ujú. Trayendo hoy esas discusiones a lo que es el Big Data. Funes, esta persona muy particular, un uruguayo, el tipo no podía olvidar nada, el tipo recordaba todo, ¿sí? Y uno de los pasares cuenta todas las problemáticas que tiene, ¿no? Digo, lean el texto, está buenísimo. Digo, y una de las cosas que cuentan es que cuando él quería recordar un día, bueno, como recordaba todo, le llevaba a otro día, ¿no? Ujú. Porque recordaba justo todo lo que había sucedido. Entonces, el tipo entonces, lo que hago en esta obra, que se llama Lo Recuerdo, es justamente utilizar una máquina de escribir, que es una máquina de escribir Olivetti M40, que es de los años 40, que es de la época de Borges, que como detalle es la máquina de la maestra de mecanografía de mi mamá, que está en mi casa de toda la vida. Digo, es un objeto con el cual yo me crié. Digo, es un objeto Claro. que estuvo ahí todo, lo restauré, lo puse en marcha, bueno, ahí se hizo presente, este, donde la gente podía escribir lo que sea, y en una pantalla de LED, de relay, de estos relay que me gustan usar a mí, bueno, uno iba a ir viendo ahí. Ahora tenía la particularidad, esta máquina, que también recordaba como lo hacía Funes. Entonces, vos podías escribir algo y al otro día, a la misma hora, el mismo minuto, el mismo segundo, en el mismo milisegundo, se volvía a escribir. Recordaba todo un día como lo hace Funes el Memorioso. Esta muestra en particular, voy a poner como el contexto sociopolítico, digo, se dio en Buenos Aires, en el CCK, después de haber tenido 12 años del mismo partido político dirigiendo el país, ¿sí? Y cuando hubo un cambio, bueno, se generaron, por cada cambio que había, se generaban como problemáticas y debates, ¿no?, internos en nuestro país por cada decisión nueva que se tomaba. Entonces, en ese momento me parecía que estaba interesante que la gente pueda tener una palabra, poder Ujú. decir algo. Entonces, de alguna forma, esta obra lo que hace es pasarle la palabra al otro, y eso que diga pueda ser recordado por lo menos por un día para alguien que venga después. Poder
que alguien pueda leer o alguien pueda escuchar ese pensamiento que alguien tuvo un día anterior, justo en el mismo lugar donde esa persona está parada, ¿no? Entonces había como un juego ahí de los cuerpos también, donde yo voy a escribir y de repente empieza a escribir la máquina, y es porque ahí en ese mismo lugar hubo alguien un día antes contándome algo que estoy pudiendo leer ahora. Era como un juego ahí, ¿no? Una idea de darle la palabra al otro por un poquito al menos. No, fue una experiencia maravillosa y creo que esto que vos planteas en tu obra, ¿no? De darle el lugar al otro, el reconocimiento, como decís, la palabra, pero también la presencia del físico humano, es realmente de gran impacto en este uso de la tecnología y de toda la maravillosa obra que estás produciendo a lo largo de una inmensa y reconocida carrera, Leo. No, feliz, feliz, gracias por todo. Y ahora invito a Solimar y a Daniel a ver si hay alguna pregunta del público para que podamos seguir la charla con ellos. Saludos nuevamente, Leo. Gracias por compartir. Gabriela, excelentes preguntas. Tenemos un comentario que es de Amabel y la pregunta es, ¿cómo le podrías explicar el proyecto del juego de la vida a niños utilizando ejemplos de su cotidianidad, de cosas que hacen todos los días? Ok, bueno, es muy difícil, pero eh, a ver, la obra, si yo lo pienso como la obra, vieron que mencionaron que había un niño ahí que estaba accionando la obra. Bueno, eso fue en San Petersburgo, es decir, que ese niño hablaba en ruso. Imagínense yo, digo, ya mi inglés es bastante malo, imagínense el ruso, digo, imposible. Entonces digo, hay algo que la obra se cuenta sola. Digo, no hay que contar demasiado. Entiendo que las capas de lectura un niño no la va a hacer, pero sí esta idea de poner el cuerpo ante el algoritmo, eso lo entienden rápido. Y con respecto a los niños, nosotros a veces hacemos juegos que tienen que ver como que en la introducción de la informática, ¿sí? Y de repente nosotros podríamos poner como niños parados. De hecho, hacemos jueguitos así, ¿no? Paramos a muchos niños y cada uno con su brazo extendido hacia un lado. Y cuando alguien mueve su brazo hacia el otro, bueno, el otro también mueve su brazo hacia el otro y el otro mueve un brazo hacia el otro. Entonces, todos tienen que ver cómo se está moviendo en relación a su vecino. Entonces, ahí hay algo de la idea de la complejidad, el comportamiento complejo, un comportamiento que no se puede quizás prever por esta cosa de que cada uno tiene como su comportamiento random, más el comportamiento que está dado por su vecino, que así podemos empezar a pensar qué pasa computacionalmente dentro de una compu, ¿no? Estoy hablando de niños pequeñitos, digo, ¿no? Que no pueden como matemáticamente quizás todavía descubrir, pero sí con juegos corporales empiezan a entender la complejidad de lo que puede estar pasando dentro de un sistema. Solemos hacer, en asociación, solemos hacer jueguitos por el estilo. Eso me lleva a una pregunta. Voy a dejar la mía para ahorita. Ya están entrando más preguntas. Pero de Patrick Moore, hay un comentario en el Q&A que dice, primero quiero decir que me has volado la cabeza con la creatividad de tu obra. Segundo, te pregunto como docente del museo, ¿en qué mensaje crees que debemos enfocarnos cuando hagamos nuestros recorridos en el museo con los estudiantes? Y esto es más dentro de la categoría de Kinder a 12, que es la escuela primaria, elemental, superior, que es uno de nuestros mayores públicos aquí en el museo. Sí, para mí es fundamental a esas edades entender eh, este, que la tecnología no necesariamente es como es dada. Digo, romper con esas barreras entre el usuario y el productor es un momento en esas edades muy importante. Pensar en objetos de autoría. ¿Viste? Fíjate esto, te voy a dar un pequeño ejemplo. ¿Todos aquí vieron Toy Story?
no es mío el ejemplo, lo he leído en algún lado, no recuerdo en dónde. Todos vimos Toy Story. Fíjense cómo es presentado el vecino de enfrente. Ese vecino que desarma los juguetes y los vuelve a armar con su propia autoría, ¿no? Es presentado como casi como el villano ¿no? Cuando el Andy es presentado como el niño que hace todo correcto y toma el juguete como se les dado. Cuando en realidad la real experiencia del hacer lo está teniendo más el niño de enfrente que el propio. Entonces, ya mismo de la industria te están marcando cómo debería ser el uso de las cosas, cuando en realidad desarmar algo y volverlo a armar como a mí se me antoje, creando mi propio pensamiento, es mucho más importante y mucho más creativo y da mucho más espacio al juego lúdico y al conocimiento que tomar las cosas como son dadas. Eh, nada, eso. Yo creo que eso es un excelente punto de partida para permitir al público y al visitante que pueda crear fuera de ese libreto que te da ya la industria. Sí, sí, y hay otro punto más que por lo menos sucede aquí, la idea de la inmediatez. Todo el pensamiento tecnológico es como ya inmediato ahora. Cuando ven una obra como la que vamos a llevar, y les cuento que vamos a presentar la obra en un formato que no es como la del video, vamos a hacer un formato no solo más grande, sino distinto, y está quedando muy bien en las simulaciones que estoy haciendo aquí. Este, eh, hay algo ahí de la huella del hacer, que cuando vos ves un tipo de obra como esa, cuando te vas a encontrar con 500 relay, que cada uno tiene 4 o 5 soldaduras y te lleva a un lugar de 2000, 3000 soldaduras hechas a mano y yo qué sé, te da como la perspectiva de la idea que la tecnología no se hace instantáneamente, sino necesitas un tiempo de desarrollo para llegar a un objetivo. Y también crearle a los chicos la idea de que el proyecto tecnológico no se hace en un instante, sino más bien en varios días y varios meses de producción, también es fundamental. ¿Sí? Porque si no es todo, ya no lo hago, me frustro, no lo hice, no puedo, y chao, pasó otra cosa, agarré el celular y me pongo a jugar. Pues no sería el camino ideal. Entonces, crear esta idea de paciencia, hay que poner el cuerpo, hay que trabajar, va de a poco, ya lo vamos a lograr. Bueno, esa es otra de las cosas que son, creo yo, importante ir destacando en los niños, que eso se va perdiendo en el tiempo. Y tenemos una última pregunta en esta sección de Leslie Jiménez. Saludos. ¿Has tenido algún momento donde algún componente de la obra deja de funcionar? ¿Tienes un almacén de piezas, de tecnología de los años 70, de la época donde estás trabajando, como la maquinilla de los 40? ¿Cómo tú resuelves esas situaciones Ah, que surgen con tecnología? sí, bueno, mira, este, eh, uno de mis objetivos, o una de las cosas que me he propuesto, por un tema a veces de contexto, a veces de, de presupuestos, aquí que son muy extra, muy bajos, eh, todas las obras, todo lo que ves en una obra mía, lo hago yo. Entonces, me sé desde cómo soldar un cosito hasta cómo está hecho el sistema computacional. Digo, lo hago todo yo. No, no por ego, sino por necesidad que tuve que ir a aprender cada una de esas cosas. Por lo general, cuando se rompe algo, lo puedo reparar. La máquina de escribir, por ejemplo, está, está llena de sensores, toda por abajo, todos sensores, eh, que los he puesto yo uno por uno, articulado, pensado, bla, 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 y admirablemente, se me ha roto mucho más tecnologías nuevas que esa máquina de escribir. Esa no se rompe ni de casualidad. Pero mirá que le hemos dado, ¿eh? No solo ahí, no solo en el museo, sino estuvo en un lugar que aquí se llama Tecnópolis, que es un centro enorme que abre unos 6 meses por año. Tuvo 2 años funcionando consecutivamente sin una ruptura. Y pasan niños
todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y no ha habido una sola ruptura, niños, adultos, ¿no? Digo, pero generalmente los niños son un poquito más agresivos quizás con la máquina. No, la máquina esa, justo esa máquina no se rompe. Digo, son muy duras. Sí, otras tecnologías que se me han roto, sí. Suelo tener repuestos, suelo tener eh, backups de cosas. He tenido la suerte a veces de haber vendido alguna obra y las vendo con repuestos, con manuales de uso. Y también lo otro es que la mayoría de los componentes que yo utilizo, son de venta común. No hay nada muy específico. Digo, son de venta que puedes comprar y reparar o cambiar muy simplemente. Este, Así que por lo general se rompen, sí, hay cosas que se rompen, sobre todo las mecánicas, pero no va más allá de cambiar alguna refacción y sigan. Es como las garantías que te dan las compañías. Cuando Mm, justo el día después que se acaba la garantía es cuando todo empieza a claro. romperse. Sí, bueno, puede ser, no sé, pero, Bueno, pero algo generalizado, pero sí, todos lo sí, hemos vivido. Pero es sí, interesante porque dentro del concepto de museo, el área de conservación siempre sí, está muy pendiente de cómo extendemos, cómo nos aseguramos de que esa obra tenga larga sí, vida, sí, aún el artista estando disponible o no estando disponible. O sí, sea que me sí, gustó saber que también presentas un manual de uso sí. y de preservación hasta cierto Sí, punto. sí, de hecho yo creo que es una deuda del arte electrónico, que si ustedes están trabajando en eso me sumaría rápidamente, en lograr tener una especie de protocolo para el guardado de este tipo de obras. Me ha tocado restaurar obras aquí, tanto de Abelo como de Marta Minujín, que quizás Ujú. la veamos. De hecho, tengo ahora una obra de los años 60 de Marta Minujín en mi taller, que la estamos restaurando por segunda vez, eh, que no hay un protocolo donde de alguna forma guíe a los artistas de qué y cómo guardar. Porque hay a veces cuando producimos muy sin tener, sin tener el pensamiento de qué va a pasar después de la obra una vez terminada la muestra. Entonces quizás tener algún tipo de bitácora o algún tipo de protocolo a seguir o de pasos a tener en cuenta a la hora de producir para que después se guarde correctamente. Si están trabajando en eso, me sumo ya porque me encanta el tema y creo que es una deuda y es algo que nos tiene que servir a toda la comunidad que hacemos arte electrónico. O sea, Eso Gracias. puede ser un panel para la próxima sesión de la Asociación de Conservadores. Bueno, pero gracias entonces a todos. Llegamos al final de la hora. Muchas gracias a Gabriela, muchas gracias a Leo, Daniel. Quiero también invitarlos para que en agosto se unan al próximo Mola Zoom Project, donde vamos a estar entrevistando a Lucía Monge, otra artista que va a estar en la exhibición de Arteónica. Y nada, Gabriela. Sí, felices que ya falta poco para poder recibirte, Leo, acá en Los Ángeles, en Long Beach, en Mola. Estamos muy agradecidos también con vos por todo el trabajo que venimos haciendo juntos para poder presentar de la mejor manera tu gran instalación como parte de Arteónica. Así que gracias a todos, a todas por sumarse hoy y seguimos aprendiendo, seguimos buscando inspiración. Así que muchas gracias, Leo, por tu tiempo y por tu generosidad. no, gracias a ustedes. La verdad que es muy fácil trabajar con el equipo. Es muy fácil, la ponen como muy sencillo todo el tiempo, así que nada, muy agradecido soy yo y nada, y a ver que me den este espacio para poder contar lo que hago y bueno, a los participantes que se han quedado a escuchar, la verdad que buenísimo y nos estaremos cruzando ahí Eso, en la falta poco. muestra y bueno, nada, me cruzan, me dicen no la leo y ahí estoy para charlar. Gracias. Dale, gracias a ustedes. Hasta Bye bye. luego.